Ministerios El Amor del Padre presenta a nuestra hermana Alicia Vera con el tema Deberes de los Padres. Bien, gracias hermanito José. Bendiciones hermanos a los que nos acompañan por primera vez. Tengo una audiencia maravillosa, aparte de los ángeles que están aquí. Tengo a Josué, tengo a Carla y tengo a mi hijo Daniel. Vamos a tratar un tema sobre los padres en esta noche, pero quiero hacer algunas preguntas a Josué. A ver Josué, quiero preguntarte, para ti, ¿qué debe de hacer tu papá varón? Protegerme, Ajá. corregirme cuando estoy haciendo cosas malas y eso es lo que tengo. ¿Y tu mamá? ¿Cuál es su deber, su obligación que tú sientes que ella debe de tener para contigo? Corregirme, amarme, Uh-huh. Nada más. Bien. Tú, Betsa, tú, Carlita, ¿qué sientes? ¿Cuál sientes que es el deber de un papá? Así, en algunas palabras. ¿Qué sientes? ¿Cuál es el deber de un padre para con sus hijos? El deber de un padre es protección, Ajá, responsabilidad, ajá. amor y corrección. ¿Y de una madre? De una madre es amor, paciencia, sabiduría y corrección, que son las que nos guían. ¿Ok? ¿Y tú, Daniel? Para ti, ¿cuál es la responsabilidad de un padre varón hacia sus hijos? Bueno, pues primeramente estar sujeto a Dios Uh-huh. y de ahí estar sujeto también a su autoridad espiritual. Ajá. Está santificado para que nada pueda entrar a su casa y tener una buena cobertura. Ajá. Él necesita corregir e instruir en lo que es la palabra, y también necesita enseñarles a sus hijos e inculcarles cada día lo que es la sana doctrina que hemos llevado hasta ahora. Bueno, me saliste un poco teólogo, pero eres hijo de un ministerio. Bueno, está excelente. Pero, ¿y una madre como qué es su responsabilidad, su deber? Está muy bien. Nada, está muy bien lo que me dijiste, pero de una mamá. Pues primeramente estar sujeta a su esposo y no tener matriarcado, que ella es la que tome las decisiones. Obviamente sí puede opinar, pero esa es otra cosa. Ajá. Y necesita enseñar con paciencia y con respeto hacia los hijos. También necesita ayudarlos si algún día tienen algún problema. Convertirse no solamente en su madre, sino en su amigo o en su mejor que sean sus mejores amigos, porque ella es la que está casi todo el tiempo en la casa, podría decir. Está muy bien todo lo que ustedes me dijeron, pero les vamos a ver, chicos, si lo que ustedes dijeron concuerda con la escritura. Ahorita no les voy a decir si estuvo bien o no, pero me dio mucho gusto que ustedes sacaron lo que ustedes pensaron en su corazón. Pero vamos a abrir esta enseñanza con la palabra de Dios que está en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. A ver, Josué, por ahí búscalo y fuerte le vas a dar lectura, hijo. ¿Sale? Búscalo con calma. ¿Ya lo tienes? Sí. Eso. A ver, ¿qué dice, hijo? Instruye al niño en su camino. Aun cuando fuere viejo, no se separa de él. Instruye al niño en su camino, muy bien, José, y aun cuando fuere viejito no se apartará de él. Aquí vemos el primer deber de un padre, que es instruir al niño, pero nosotros para poder instruir a alguien en algún camino necesitamos ser instruidos antes. Nadie que quiera ser cocinera nació sabiéndolo hacer, sino que tuvo que haber aprendido de un maestro, de sus papás. Entonces nosotros como padres necesitamos aprender de Dios, cómo ser buenos padres, venir a Dios, darle nuestra vida a Dios para saber cómo criar a nuestros hijos y cómo llevarlos en ese camino correcto. Aquí nosotros debemos de instruir, la palabra instruir es enseñar al niño. Y cuando vemos la palabra en su camino, aquí sería el punto número 2, ¿cuál es su camino? El camino nos está hablando de tiempo y de lugar por donde él va a pasar. Esto nos está hablando que debemos de instruirlo desde bebés, desde pequeños, a mediana edad, en todo el tiempo que ellos estén con nosotros, ¿sí? Ok, también vemos que nosotros
dice la Escritura que si yo detengo el castigo o la corrección, entonces yo aborrezco a mi hijo, ¿sí? Aborrecer significa desecharlo. Entonces nosotros como padres, como bien decías, Josué, o por ahí decían, el papá tiene que corregir. Y sí, están en lo correcto, no solamente corregirlo verbalmente con decirle, mire, estás mal, sino cuando un niño no entiende y ya le dijiste 2, 3 veces, es válido que tú tomes una vara y le des un varazo, o que tú tomes una disciplina de no dejarlo ver la tele o alguna cosa. Los padres que, como ese programita o ese comercial que sacaban, no sé si ustedes lo vieron, de un niño que hacía puras travesuras, y cuando lo mandaba a su papá a su habitación, a su cuarto, y cuando el papá ya pasaba el tiempo, el papá iba descalzo así, con un vaso de leche y unas galletas, y decía, shh, pero no le digas a tu mamá, y sí iba, y la mamá pensaba que el papá estaba enojado con el niño, pero a los 10 minutos llegaba la mamá también con otro vasito de leche y dulces, y le decía, shh, no le digas a tu papá, y el niño cuando los dos se iban, se burlaba y brincaba en la cama. No sé si vieron hace muchos años ese comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño no tenía disciplina. Y decía, yo puedo hacer lo que se me pega a mi gana porque mis papás, mis chicharrones truenan. Aquí se hace lo que yo digo. Bien, yo quisiera pedirle a Betsa que me leyera una porción de la Escritura que dice, Proverbios 29:15. ¿Qué dice, hija? Búscalo con calma, no te preocupes. Ya, lo tengo. Ok, a ver, fuerte. Dice la palabra de Dios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso es lo que dice. A ver, otra vez, ¿qué dice? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección que dan, hijos, Sabiduría. más la que dice, Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ok, dice la vara y la corrección. La vara no está hablando solamente de que tú tomes una vara y le des en sus pompis a los niños, porque quiero aclarar que sí se vale tomar una varita de maderita, que esté lijadita, sin astillas, y primero te vas a sentar y le vas a decir, mira, te voy a corregir por esto, te dije que no brincaras en la cama porque te ibas a caer y te vas a lastimar, ya te lo dije 3 veces, pero como no me haces caso, Juanito, Juanita, voy a hacer lo siguiente, voltéate y le voy a dar en tus pompitas un varazo con todas mis fuerzas, sin ira, sin violencia, sin enojo en mi corazón. ¿Por qué? Porque si no, no lo va a entender. Ahora, y le voy a explicar por qué lo estoy corrigiendo, pero dice la vara y la corrección. Corrección no solamente significa que yo le voy a dar un varazo, sino que yo le voy a enseñar por qué lo hizo mal. Pero bien dice que también, que si no lo disciplinas, lo arruinas a tu hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace un muchacho como malcriado, ¿verdad? Que te avergonzará. Si tú a tus hijos no les enseñaste que cuando lleguen de la escuela te digan, hola papito, hola mamita, y los beses y le digas cómo estás, el día de mañana no te sorprendas que tú estés en un evento, una fiesta o algo, y que tus hijos lleguen de cualquier lugar y que en vez de que te abracen y te digan hola, te ignoran y te dejen avergonzado delante de los amiguitos. Muy bien, vamos a continuar. Aquí vemos que lo debes de disciplinar, pero también debes de alentar a tus hijos. Alentar es decirle tú puedes, vamos, ¿verdad? Pero también tienes tú que enseñarle a tus hijos verbalmente y físicamente y espiritualmente. ¿Cómo es esto? Tú le debes de enseñar a tu hijo hablándole. ¿Cómo hablándole? Que él vea cómo te diriges con las demás personas. Si tú le dices, sé amable, y tú eres un grosero con el del estacionamiento, pues tu hijo va a decir, mi papá me dice que yo sea amable, pero él es un ogro con las personas. Dice que tú lo debes de enseñarles físicamente. ¿Qué es físicamente? Bueno, ven, te voy a enseñar a que te laves los dientes, te voy a enseñar a que te abroches las agujetas, y lo debes de enseñar espiritualmente. Con tristeza lo digo, en muchos años estuve sirviendo en una congregación como maestra desde los pequeñitos de 4 años hasta que Dios me permitió estar con los de 18, 17, 20 años y ya eran adolescentes y ya eran casi algunos jóvenes. Y yo veía algo, había una hermana que tocaba el shofar en ese entonces y su esposo también tocaba el shofar y era uno de los diáconos, de los líderes del lugar. Perdón, pero resulta que pasó lo siguiente, que este niñito, un día yo compartiéndole la palabra le dije, oye,
no voy a decir el nombre por respeto a él, pero oye tal, por ejemplo voy a poner cuento, oye Juanito, tú ya naciste de nuevo, recibiste a Cristo, y me dijo, sí, hermana, desde antes de que yo naciera. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, porque mis padres siempre han sido cristianos y yo toda la vida he sido cristiano. Le dije, ¿no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Y ese niño tenía alrededor de 11 años o 12. Y me dice, no. Y yo dije, santo Dios, su mamá toca el shofar, su papá toca el shofar, son ministros, son siervos, ¿y su hijo dónde está? Entonces yo aprendí ahí que nosotros como padres debemos de enseñarle lo espiritual, debo de enseñarle cómo adorar. Si tú quieres, el que me está escuchando, y los que están aquí, y los que nos escuchan por esta grabación, ustedes quieren que sus hijos adoren, que te vean adorar. Si quieres, que enséñales cómo levantan las manos, enséñales cómo se postran, enséñales cómo leer la Biblia, cómo buscar versículos de capítulos, enséñales que se graben unos textos, enséñales que Dios es santo, que en la congregación hay que tener respeto, que no hay que andar brincoteando y por aquí y por allá, que es tiempo de buscar a Dios y otros tiempos serán para ir al parque. En sí, no podemos ser, como yo siempre he dicho por ahí, candil de la calle, oscuridad de tu casa. No es Biblia, pero sí dice la Escritura que todo lo que nos edifique lo escudriñarlo todo, reténlo bueno y desecharlo malo. Entonces, no podemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Así es que somos espirituales, primero nuestra primera oveja son nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Bien, aquí también vemos que nosotros le tenemos que enseñar en lo espiritual a nuestros hijos y que tenemos que tener palabras de padres a los hijos. Esto es hablarles. Hablar. No, una cosa es hablar y otra cosa es comunicarme bien, ¿sí? Hablar bien con él, cómo te sientes, cómo te ve en la escuela, cómo estás, alguien te está ofendiendo, alguien te está lastimando, porque lamentablemente los padres son los últimos en saber que los hijos se quieren ahorcar o suicidar, porque los hijos no tienen al 100% la confianza, aunque tú se las des de venir y hablar contigo, por eso tenemos que estar atentos. Bien, nosotros también, otro punto, necesitamos enseñarle a los hijos cómo es la vida, sus cosas buenas y sus cosas malas. A nosotros, a los hijos, necesitamos enseñarle qué es una droga, qué es un alcohol, qué es una relación sexual, qué es robar, en qué sentido, las consecuencias que va a tener, porque muchas veces no le queremos decir a los hijos lo que pasa y lamentablemente allá afuera van y se lo dicen de otra manera. Entonces, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos todas las cosas, ¿verdad? Bien, nosotros debemos de recordarle a nuestros hijos lo que ya les enseñamos. Acuérdate, hijo, que yo ya te enseñé que no debes de mentir, porque mira, la Escritura dice que no mentirás, y porque, mira, pasa esto, y la consecuencia es esto. Debemos de exhortarlos. La palabra exhortación quiere decir lo siguiente, quiere decir animarte, decirte estás mal, pero animarte para que tú puedas crecer y ser una persona mejor. Nosotros tenemos que conversar entre padres e hijos. Esto es que nosotros a veces venimos cansados y nos quieren decir cosas y les decimos después. Tenemos que aprender a escucharlos cuando nos quieran hablar y pues venimos cansados, pues pasar un poquito de saliva, respirar y escucharlos, aunque sean pláticas pues que no nos agradan mucho porque son de caricaturas, de programas, de películas, de cosas, de juegos. Debemos de aprender a escuchar. Bien, más adelante vamos a tocar unos versículos del libro de Proverbios y ahorita me estoy yendo un poquito así. Bien, también nosotros debemos de tener una buena conversación con ellos, pero es algo importante. Los padres e hijos no deben ser adversarios, sino aliados. Quiero que lean por ahí la escritura de Lucas, capítulo, Betsy, por favor, capítulo 11, Lucas, está entre Génesis y Apocalipsis, ¿sí? Lucas 11, 17, capítulo Lucas, capítulo 11, versículo 17. Por favor, hija, cuando lo tengas, lo lees en voz alta. Sí, ¿ok? Léelo ya. Lucas 11, 17. ¿Sí? Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Bien, aquí Jesús les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida cae. La palabra desolado, desolación, significa que va a haber desierto, va a haber problemas. Quiere decir, si tú
te divides entre tu esposo y tu esposa y tus hijos, va a haber problemas. Satanás va a querer, siempre lo he dicho, Satanás sabe restar y dividir, pero Dios sabe multiplicar y sumar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de aprender que una de las estrategias del enemigo de Dios va a ser dividirnos a través de la falta de comunicación, de la falta de orden, de la falta de amor, de la falta de respeto entre padres e hijos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente, nosotros lo que tenemos que hacer es estar unidos para no estar divididos y que entonces dice que un reino dividido es asolado y una casa dividida y una casa no prevalece. ¿Qué quiere decir? No está firme, no está levantada, sino que se desintegra, ¿sale? Entonces es una de las estrategias que Satanás tiene, desintegrar a los hijos de los padres, a los padres de los hijos, al esposo y a la esposa. Nosotros como padres debemos de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Mira, el hijo y los padres deben de estar orgullosos unos de otros. No sé si les ha pasado, ¿a ti te ha pasado, Carla, alguna vez que conociste a alguna compañera de la escuela, hija, que se avergonzaba de su papá o de su mamá? Sí. Y a ver cómo fue, platícanos. Bueno, cuando era pequeña, como la edad de Josué, 8 o 9 años, conocí a una compañerita, respetando, pues no hay que decir su nombre, pero ella se avergonzaba de su mamá y de toda su familia porque ella inventaba que era hija de personas millonarias, ricas, o hasta metía nombre de artistas. Entonces cuando se hacía las juntas de vamos a firmar boleta, pues su mamá iba con pan, con tenis, con blusas aguadas, con un chongo que se llamaban vulgarmente domingueros. Entonces ella decía, ella es mi mamá, pero con cara y sonrojada, ¿no? Porque era muy güera esta niña en aquellos tiempos. Y le decíamos, entonces, ¿por qué dices que eres hija de fulano si no tienes dinero? O ¿cómo es posible que si tienes dinero vengas en una escuela de gobierno? Si tienes dinero, pues irías en una de paga. Y ella se avergonzaba de su mamá Por su mamá. Pues por la forma, y sí se veía muy mal su mamá, o sea, como iba a decir. Pues siempre han venido amaranto. Sí, son gente muy activa y son gente para no ensuciar su poca ropa bonita o mucha ropa bonita, pues usan pants y playeras guangas porque están dentro de una pequeña fábrica que tienen en su casa y siempre han fabricado amaranto. Bueno, pero también no sé si les ha pasado que hay, y sí lo digo, hay padres que te avergüenzan por su conducta. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía la edad de más o menos 9 años, ¿cuántos años tienes, Josué? ¿9? ¿8? Casi tenía entre 8 y 9 años, mi papá tomaba muchísimo. Y estábamos en las fiestas, ¿no? En ese entonces no conocíamos de Dios, y pues yo estaba en las fiestas, y llegaba mi papá bien borracho, pero perdido, y estaba, ¡árale! ¡Carmen! ¡Marco Antonio, vámonos! Que no sé qué, pero gritaneando y así, y la verdad a mí me daba vergüenza, ¿no? Porque imagínate que tu papá esté todo borracho y todo con el cierre por abajo y todo vomitado y todo o sea, todo apestoso, y que llegue así, pues a todos nos daba pena, ¿no? Entonces, los padres no debemos de avergonzar a nuestros hijos. Yo recomiendo algo como padres, cuando vayamos a la junta de nuestros hijos, vayamos, padres, hombres y mujeres, vayamos bien arreglados, bien maquilladitas o bien rasurados los varones, bien limpiecitos, para que el hijo diga, mira, es mi papá. O sea, no es justo que los niños se avergüencen, pero cuando uno es niño, a uno sí le da pena que su mamá y su papá vayan chancludo, ¿o no? O a ti, Josué, ¿no te daría pena que tu papá o tu mamá fuera todo pues bodongo a tu escuela? Pero en cambio cuando ves a tu mamá que va bien limpiecita, pues, te enorgullece, ¿no? O si por ejemplo su papá fuera tomado o fuera agresivo, ¿no les daría pena? Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿o no? Sí. Sí daría pena, ¿no, Daniel? ¿O no, a ti no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, Daniel dice que no, pero como nunca lo ha vivido, pues Daniel no sabe de esto, ¿verdad? Porque su mamá casi nunca va a su escuela. Al contrario, cuando he ido, ¿qué te dicen? Que si me dedico ¿a qué me dedico? Que si eres licenciada o doctora o que en qué escuela militar te educaron. ¿Qué es escuela militar? Porque ahora tratamos de ir presentables, ¿no? Porque nosotros representamos a Dios y nosotros somos hijos de Dios, embajadores de Cristo, representamos a nuestro Señor y debemos de andar bien, ¿ok? Bien, entonces nosotros, pero también, chicos,
ustedes están aquí, los que nos escuchen, nosotros no debemos como hijos de avergonzar a nuestros papás con nuestras calificaciones, con nuestra conducta, con nuestra forma. Tenemos que esforzarnos. Algunos se nos da más unas materias que otras, pero debemos de esforzarnos, porque imagínense qué se siente que tu papá y tu mamá se esfuerzan y ustedes salen con su 5, con su 3 o con su 2. ¿Pero qué pasa? Dice Josué que a veces llegó a sacar uno y se avergüenza. Pero eso es bueno, Josué, porque estás reconociendo que haces mal y te vas a esforzar, ¿verdad? Porque dice la Escritura en Filipenses 4:13 que todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Muy bien. Bien, aquí vemos que nosotros debemos de enorgullecernos de nuestros padres y nosotros de nuestros hijos. Bien, quiero que leamos Proverbios 1:8. Betsa, por favor. Ya leímos 22:6, 29:15, ahora vamos a leer Proverbios 1:8. Chicos, prepárense los que están aquí conmigo porque vamos a empezar a leer la palabra. A ver, Betsa, Proverbios 1:8, por favor, hija. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Bien, dice, hijo mío, escucha la dirección de tu padre y no menosprecies la enseñanza de tu madre. Está hablando que el padre, como decía Josué, tiene que dar dirección, y está hablando de que también la madre, ¿verdad?, va a dar consejo. ¿Y cuántos damos buena dirección y buenos consejos? Es, por ejemplo, Betsa, ¿a ti te ha pasado que alguna vez has estado en alguna calle y no sabes, y viene una persona y tú le dices, disculpe, ¿a dónde queda la calle San Alejandro, Colonia La Lupita, Delegación Tlalpan, y te dicen una dirección y te mandan hasta quién sabe dónde? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Y ya que se siente todo y dices, qué mala onda que me mandaron hasta acá, ¿no? Imagínense, pónganse a pensar que esta era una persona que estaba una calle atrás de la que buscaba, y le pide la dirección a un taxista porque ella dice, no, pues como es un taxista, es lógico, ¿no? Hello, vas a ver, tiene que saber, ¿no? Y sale el taxista con su frase y dice, no, mire, tome esa micro y bájese en el metro 15 de qué, y luego se da la vuelta. Y estaba atrás y la mandó hasta allá. ¿Qué es lo que pasa? No se preocupen. ¿Qué es lo que pasa? Que imagínense que un padre de igual manera, el hijo está totalmente confiado de que tú le vas a dar la mejor instrucción y el mejor consejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos de tener siempre la mejor instrucción y el mejor consejo. La mejor instrucción y el mejor consejo están en la palabra de Dios y están en el secreto de Dios. Si yo no sé cómo darle una instrucción a mis hijos y un consejo, yo tengo que ir a Dios y decirle. Un día que mi hijo Daniel me reprobó 3 materias, 3, 4 o 5, no me acuerdo cuántas eran, cuando iba en primera secundaria, híjole, yo sentí un coraje pero tremendo, porque dije, no es justo, me paro a las 4, soy papá y mamá para él, me esfuerzo y todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que yo me fui y le dije al Espíritu Santo, y le dije a papá, padre, ¿qué voy a hacer? Papá, ¿qué voy a hacer? Papá, ¿cómo le voy a hacer con Daniel? Y Dios me dijo, ve, cómprate unas paletas de limón, te sientas con él y le explicas las cosas. Yo lo hice así. ¿Ese día te pegué o te hice algo, hijo? No. ¿No? Me fui, compré las paletas. ¿Y qué pasó? Cuando yo estaba hablando con Daniel, él empezó a llorar. ¿Por qué? Porque él empezó a reconocer, sin que yo le dijera nada, lo mal que había hecho. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de preguntarle a Dios cómo le voy a dar dirección y cómo le voy a dar consejo, y no ser como ese taxista que ya estaba la persona atrás de la calle y la mandó hasta el metro, quién sabe qué, ¿no? Entonces, cuidado con el consejo y la instrucción que demos. A ver, Betsa, léeme 6:20, por favor, hija. Proverbios 6:20. Ya. A ver, fuerte. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento. La palabra mandamiento es una orden y
un estatuto, ¿qué es? Por ejemplo, un mandamiento es, por ejemplo, que si tú deshonras a tus padres te irá mal. Y en lo físico, vamos a bajarlo. Si tú te pasas, a ver, Josué, si tengo un carro y me paso la luz roja, ¿qué pasa? Te ponen una infracción. Muy bien, Josué, me ponen una infracción porque estoy rompiendo una regla, que es un mandamiento, una enseñanza, una regla. Entonces dice, hijo mío, ¿qué dice Betsa? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Hasta ahí. No dejes. Ahí dice, guarda, hijo mío, guarda. ¿Qué significa guardar, Josué? Es como que te dice tu mamá, guarda tus juguetes. Y si tú los dejas ahí en el pasillo, ¿los estás guardando? No. Pero si tú los llevas al ropero o al lugar donde los tienes que colocar, ¿eso es guardar? Nosotros los mandamientos los debemos de guardar dentro de nosotros. Y dices, como mi mamá me decía. Mi mamá me dijo que no es bueno que cuando yo vaya a una casa empiece a comer como si yo fuera devoradora. No, yo debo de primero decir buenos días, buenas tardes, lavarme mis manos, poner mis manos en la mesa, aunque tenga mucha hambre y ya sé que me trago la cazuela, debo de poner cuchillo en mi cuello. ¿Y qué debo de hacer? Daniel, mi hijo, me está haciendo así como que se pone un cuchillo en su cuello porque ya está acostumbrado a lo que yo le he enseñado, y que siempre le hago cuando voy, no, bien chistoso, le hago así. Y cuando Dani sabe que me pongo la mano como en filo así en la garganta, es que no tragues tanto, en otras palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que tú le dices, pon cuchillo en tu cuello, ¿qué quiere decir? No comas mucho, y él dice, es como me enseñaron. Y entonces cuando nosotros crecemos y decimos, híjole, voy a ir a la junta con mi jefe o con alguien, no, ya mis padres me habían enseñado que no debo de comer tanto, que debo de ser prudente. Bien, dice Betsa, guarda el mandamiento de tu padre, y la siguiente parte, ¿qué dice? Y no dejes la enseñanza de tu madre. Y no dejes, y no dejar. ¿Qué es dejar? A ver, Josué, si yo voy a la escuela y dejo las llaves pegadas en la puerta, ¿las estoy abandonando? O si yo agarro las llaves y las echo al drenaje, las estoy botando. Quiere decir que no debemos de dejar así, a la deriva, las enseñanzas, ¿verdad? Dice, las enseñanzas de tu madre. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos de guardar. A ver, Betsa, ¿cuál es una enseñanza que tú dices, oye, esta ya me la sé hasta la saciedad, mi mamá ya parece la repetidora? ¿Cuál? Así una enseñanza que dices, ay, esta ya. Arregla tu cuarto. Arregla tu cuarto. Arregla tu cuarto. Eso ya hasta sueñas con tu mamá que te dice, arregla tu cuarto, arregla tu cuarto. Una voz te llama. Es una enseñanza, pero te lo dice no por fregarte, sino porque lo que quiere tu mamá es que tengas una habitación organizada, ¿no? Y que aprendas, porque el día de mañana cuando te cases, pues realmente tú vas a ser la que, si trabajas y contratas a alguien, de todas maneras tú la vas a dirigir, porque imagínate que te pone los chenes en la cocina y las verduras en el cajón de tu ropa, pues no, ¿verdad? Muy bien, porque no por falta, mira, hija, tenemos que aprender algo. Mucha gente pasa esto, chicos, que por flojera o por no querer hacer las cosas nunca aprende, y la gente se la lleva al baño. No, es que, ¿qué cree? Hacer unos chiles rellenos, no hombre, se tarda unos 10 horas. Y ahí está la boba pagando 300 pesos para que le hagan 2 chiles rellenos porque se tarda 10 horas. Y cuando le enseña a la mamá dice, pero si 1 hora y media, 1 hora. Pues sí, pero nunca quisiste aprender. Entonces, yo siempre le he dicho a mi hijo Daniel esto, le digo, no porque tú tengas dinero, dejes que todos se hagan las cosas, aprende, para que nadie te chamaquee o te choría, dicen los jóvenes. Muy bien, Betsa, por favor, vete al 17.6. Y que se prepare ya Daniel, porque ya después Daniel sigue. 17.6. Bien, Betsa, ¿ya lo tienes por ahí? Sí. A ver. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Hasta ahí. ¡Ay, esa porción! Cuando yo la leí me marcó mi corazón. Dice, corona de los viejos, de los abuelos, son los nietos. Entonces, cuando nosotros tenemos nietos, son nuestra corona. ¿La corona dónde va? La cabeza. ¿Y se ve o no se ve? Sí. Y las luces. Entonces, algo de que luces y algo de bendición son los nietos. Pero, ¿cómo dice la siguiente parte, hija? Y la honra de los hijos, sus padres. Y la honra de los hijos, sus padres. Muy bien. La palabra honra es
cuando te dicen una cualidad, te dicen algo bueno, un elogio. Entonces, dice, y la honra de los hijos sus padres. Qué triste es, y lo digo porque lo he vivido, lo he visto, que esta era una chica que cuando su mamá, ella tenía como 9, 10 años, su mamá y su hermano, les gustaban ir al Walmart, no en ese entonces era la Aurrera, sí me acuerdo que era la Aurrera, y me platican que iban a la Aurrera y que creen que hacían, la mamá y el hijo se metían a robarse libritos de cuentitos, y ya después de 2 horas habían sacado como 30 cuentitos y fueron por más. Y esta niña se quedó afuera, y lloré y lloré porque ya se habían tardado 2 horas, y la dejaron encargada. Y se habían tardado 2 horas porque la policía, los que están ahí, los policías, habían dado cuenta y la habían agarrado a ella y a su hijo y se iban a ir directamente al reclusorio, y la niña sintió mucho miedo, y la niña sentía vergüenza, porque sabía que cada vez que su mamá fuera a un restaurante, ella se iba a traer todas las servilletas, agarraba el papel de baño y se hacía bolas y se echaba el papel de baño aquí, en la bolsa y todo. Entonces ella sabía que cada que saliera con su mamá era una vergüenza. ¿Por qué? Porque qué pena saber que vas a salir con tu mamá y tu mamá se iba a robar las cosas. Pero qué maravilloso es cuando dicen, esa es mi mamá, ese es mi papá, ese que tú ves, ese es mi papá, esa que tú ves es mamá. Entonces los padres debemos de ser una honra. Padres, debemos de ser honra, que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros, pues nuestra torpeza al conducirnos, al hablar, ¿verdad? Porque cuántos de nosotros no nos hemos sentido avergonzados porque el papá va manejando y nos llevamos a nuestro amiguito y a nuestra amiguita y empieza a decir una sarta de leperadas, a comportarse como un Hulk, se transforma de repente, le brillan los ojos, ¿verdad? Y se pone verde del coraje y empieza a aventar sapos, ranas y culebras por la boca, y tú en vez de que te sientas contento dices, uy, qué vergüenza, ups, ¿ok? Muy bien, a ver, ahora voy a pedirle a Daniel que lea Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. Fuerte, por favor, Daniel. No menosprecéis, hijo mío, el castigo de Adonai, ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Dice, no menosprecies el castigo, porque al Señor a quien ama corrige, como el padre a quien ama corrige. Padres, corrijamos con amor. Corregir no es darle de golpes, corregir es a tiempo. Dice la escritura, ustedes ya, Carla, Daniel, José, los que nos acompañan, ¿han escuchado la historia de Elí? ¿No la saben? ¿Tú, sí? ¿Tú, Carla, la has escuchado? ¿Tú, Daniel, más o menos? La historia de Elí es así, mira. Dice que él era un sacerdote. ¿Ya lo escuchaste? Y él era el sumo sacerdote. Pero ¿sabes qué hacía Josué? Sus hijos se robaban la carne que llevaban para ofrecerla a Dios, se la robaban, y ¿sabes qué hacía? La vendían, y luego tenían fornicación, que era, andaban con una y con otra, y tenían relaciones sexuales fuera de matrimonio, y Elí no les decía nada. Pero un día vino la voz de Dios a Samuel y le dijo, va a ser cortado ellos, y él le dice, dime qué es lo que te dijo Dios, y ya después de tanto le dice, y ya pasando el tiempo, fueron ellos a la guerra, y estando los hijos de Elí en la guerra, y él estando meciéndose en una silla y ciego, Elí, y su nuera de Elí estaba embarazada atrás de él, le llega la noticia de un hombre y le dice, yo he escapado, pero ¿qué crees, siervo Elí? Sus hijos fueron muertos. Y en ese entonces, Elí dice, mis 2 hijos fueron muertos, se mece tan fuerte y del susto se va para atrás y se desnuca y se pega en la cabeza y se mata. Y a ver su nuera, que lo que había pasado con su esposo, su cuñado, de que habían sido muertos, y con el ire que se había vuelto atrás, ¿qué creen que pasa? La nuera pare y tiene ahí al niño y se le viene el niño y muere, se le vino al niño. La consecuencia que tiene un padre es que sus hijos se pueden morir físicamente o espiritualmente. Hubo un caso, chicos, de Daniel, de unos chicos, eran unos cristianos, sus papás eran pastores, ellos se fueron a predicar la palabra y se iban a tardar, y como ya uno de ellos ya era un joven grande de 19, otro de 20 y otro más joven,
era Halloween, 2 de noviembre o 1 de noviembre. Y pues ellos querían tener un convivio y todo, y dijeron, es tiempo porque nuestros padres se han ido. ¿Y ellos qué creen que hicieron? Adornaron la casa, hicieron Halloween, todo eso, y sus padres estaban predicando y ellos hicieron eso. Y de repente hubo un pleito entre todos, y sacaron armas, y se dieron con todo entre todos, y los mataron. Y cuando los padres llegan, los encuentran a las policías, ya todo cerrado, todo acordonado, y dicen, ¿qué pasó? Y le dicen, señor y señora, sus 3 hijos murieron en un balacera y varios jóvenes salieron de ellos. ¿Pero por qué? Y entonces el padre de estos jóvenes va y se postra y le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy predicando? Y Dios le dice, ¿por qué tus hijos le abrieron la puerta a Satanás? Y yo preferí que se murieran ahorita, yo permití, ¿sí? Que se murieran y ahí en lo que ellos estaban delirando me pidieron perdón, porque ellos se iban a perder porque les gustaba más el mundo y la maldad. Y preferí llevármelos por amor a ti, ahorita, a dejarlos y que se perdieran en una condenación. Qué difícil, ¿no? ¿Por falta de qué? De escuchar a los padres. Y por falta de que a veces los padres estamos ocupados en 1000 cosas. Por eso yo siempre que voy a predicar algo, oro por mi hijo y le digo, vamos Daniel, o me lo llevo, o lo instruyo y estoy atrás de él, porque lamentablemente Satanás, a los que predicamos la palabra, está siempre acechando con nuestros hijos para que ellos caigan. Vemos tristemente la historia de Samuel, era el primer profeta, y sus hijos hacían lo malo delante de Dios. Y qué triste, ¿no? Ver, por ejemplo, que un pastor, un apóstol, un siervo de Dios se levanta y todo, y que sus hijos vendan droga, alcohol. Yo conocí hijos de pastores que eran galleros, que eran malos. Y tú dices, qué triste para ellos, ¿no? Que le comparten la palabra y salvan vidas, y salva a Dios almas a través de ellos, y sus hijos se pierden. Pero es voluntad de sus hijos, no de ellos. Vamos a continuar, a ver, Daniel, léenos Proverbios 10, 1 y 5. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio entristece a su madre. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio, ¡ay, el necio! Entristece a su madre. ¿Por qué tantas madres tristes? Porque sus hijos son necios. Y le dicen, no te vayas a la droga, no te vayas a la prostitución, no te vayas al homosexualismo, no te juntes y se entristecen, ¿verdad? A ver, Daniel, ¿y el 5? 10, 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. El que recoge en el verano es hijo sabio, entendido, pero el que se duerme en la siega en tiempo de trabajar es hijo que avergüenza. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que trabajen en lo físico, en lo espiritual y en su alma en todo tiempo, porque si no después van a avergonzarse. Por eso hay hijos que tienen 30 años y están chupando su mamila y su chupón en su casa y el papá les da todo en sus manos y la mamá casi le muele la comida y están criando un inútil. La gente no nace inútil, se hacen inútiles. Bien, capítulo 13, versículo 1, Daniel. 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no. ¿Cuántos hijos burlones? Se están burla y burla, y nos habla de que debemos de darle consejo a nuestros hijos. ¿Y el 24, 13, 24 qué dice, hijo? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo lo aborrece. La palabra aborrecer es despreciar y desechar. Es como vomitar, lo saca. Pero el que lo ama, pero el que lo ama desde temprano. Está hablando desde que es pequeño. Y desde la mañana, la tarde y la noche, a tiempo. No le digas a tu hijo, deja de juntarte con ese vago ya cuando tiene 5 años juntándose con ellos. Ya ves que tiene sus razotas y le dices, ay, ¿cuándo te hiciste eso? Se lo hizo desde hace medio año y tú no te diste cuenta. Bien, capítulo 14, 26, Daniel, por favor. En el temor de Adonai está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor, si yo respeto a Dios, está mi confianza. ¿Y qué más dice? ¿En el temor de Adonai qué? En el temor de Adonai está la fuerte confianza. Ajá. Y esperanza tendrán sus hijos. Si yo tengo confianza en Dios, dice que mis hijos tendrán esperanza, porque yo estaré clamando por ellos y enseñándoles. Muy bien. El 15, 20, Daniel, ¿qué dice, por favor? El hijo sabio se alegra
alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo sabio ¿Sabio? alegra a su padre, más el hijo ¿qué? Necio. Necio, ¿qué más? Desprecia a su madre. Desprecia a su madre. ¿Por qué la palabra me habla mucho de desprecio hacia la mujer? Porque la mujer siempre está ahí diciéndole y diciéndole al hijo y siempre el hijo desprecia el consejo. Bien, 17:6, creo que ya lo leímos. Sí, el 17:6 ya lo leímos. Vamos a leer el 21, por favor. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. El que engendra al insensato. Y el padre del necio no se alegrará. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra. ¿Y qué más? Y el padre necio no se alegrará. Y el padre del hijo necio no se alegrará. Muy bien. Vamos al 19:18, Daniel. Todo esto está en el libro de Proverbios. 19:18, por favor. Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo mientras que hay esperanza, mas no se apresure tu alma. Para destruirlo. Entonces quiere decir, castígalo, corrígelo, pero no te apresures. Alma está hablando de mente, emociones y voluntad. No porque ya reprobó las materias te lo quieras tragar, como dicen, es mi hijo, y si quiero me lo trago. No, dice Dios, castígalo, corrígelo, pero no te apresures para destruirlo. Tranquila, fíjate cómo lo vas a corregir, ¿ok? Ven a mí, dice Dios, para que yo te diga cómo es lo que lo tienes que corregir. Versículo 26 y 27, fuerte, por favor. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Bien, dice, cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que te conducirán y divagar en lo verdadero. Deben de dejar de pensar los chicos las tonterías que le dicen los amigos. Cesa, hijo mío, de oír cosas incorrectas. ¿Por qué los hijos van y el compañero le dice que es sexo, que es droga, que es alcohol, que es todo? Porque los padres no escudriñan, no estudian, no examinan, no ven qué significan las cosas para podérselas enseñar. Tú le tienes que enseñar sobre drogas, alcohol, sexo y todo, se lo tienes que enseñar tú. Lo bueno y lo correcto le tienes que enseñar qué es, para que no venga otro o otra y le enseñen distorsionadamente. Bien, 20:20, Daniel. Al que maldice a su padre o a su madre se apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El que maldice a su padre y a su madre se apagará su lámpara. Lámpara está hablando en su espíritu. ¿Qué es maldecir? Es decirle, gritarle, decirle palabras incorrectas, hablarle maldiciones, que es groserías o palabras malas. Dice, el que maldice a padre o madre se apagará su lámpara. Quiere decir, se morirá, y dice, se morirá en tinieblas, ¿sí? Espiritualmente se morirá en tinieblas. Bien, ya leímos 20:20. A ver, Daniel, el último, 22:6-15. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instrúyelo, y aun cuando esté grande no se apartará porque tiene una buena instrucción. Bien, Carlita, ¿o va Daniel? ¿Todavía Daniel? ¿Le toca? 23, 13 y 16, Daniel. Es 22:15. A ver, sí, 22, perdón. 22:15, por favor. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dice, la necedad está ligada. La palabra ligar es amarrada al corazón. Corazón es mente, emociones y voluntad. Pero dice aquí la forma de desligar a tu hijo, de cómo le quitarás esa atadura. ¿Cómo dice? Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Mas la vara de la corrección lo alejará de él. Lo alejará de él. La necedad va a ser quitada del corazón de tu hijo con la vara de corrección de la palabra, tal vez de una reprensión, tal vez de un castigo de que no vea ciertas cosas, de que le quites el celular y ciertas cosas, o de que le des un barazo, pero tienes que corregir para que se desligue tu hijo de la necedad. Sí, Dios rompa las ligaduras en el nombre de Jesús. Bien, 23, 13 al 16, por favor, Carlita. 23, 13, 16 de Proverbios. Ya. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol.
Hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Aquí nos dice que nosotros debemos de corregir y que el padre se alegra porque caminen bien los hijos. Bien, 23, 22, por favor, Bexa, al 25. Al 25. Ajá, por favor. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ok. Mucho se alegrará del padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Bien. Cuando nosotros tenemos hijos sabios y entendidos, nos gozamos, pero acuérdense, nadie sabe, dicen que nadie nace sabiendo, sino que nosotros, dicen que la práctica hace al maestro, por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Dios, a mí me impacta en mi corazón cómo el Espíritu Santo nos enseña a amar a Dios, a honrar a Dios, a obedecer a Dios, como nos dice, cállate o pídele perdón al Padre porque le levantaste la voz. Dios mismo nos enseña cómo respetarlo. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que nos respeten. ¿Sí? ¿Ok? Aquí hemos visto que nosotros debemos instruir a nuestros hijos, enseñarles, corregirlos, disciplinarlos, pero sanamente, sin querer acabar con ellos. Debemos de enseñarle verbalmente, física y espiritual. Debemos de ser sus amigos, sus compañeros, pero también debemos de ser la autoridad que ellos vean, pero también la autoridad con verdad, con amor y misericordia. Bien, también hemos visto que nosotros no debemos de estar divididos y que debemos de ser buenos padres. Nosotros para enseñar debemos de ser buenos maestros, pero también debemos de ser buenos alumnos con Dios para poder enseñar. Bien, Becha, un capítulo más, por favor, dice 27:11, por favor. 27:11 de Proverbios. Ya. ¿Ok? Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Dice, sé sabio, hijo mío, y me alegrarás mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen y nos dicen, es que tu hijo esto, tu hijo es lo otro. Y si tú eres un buen padre y le enseñas bien a tus hijos, vas a decir, este es mi hijo. Ustedes han escuchado, chicos, casi ya para terminar la historia de Job. ¿Tú has escuchado la historia de Job, José? Poquito. ¿Tú, Daniel? ¿Tú, Carlita? Dice que Job era un hombre íntegro y que Dios dijo, y le dijo a Satanás, ¿has mirado mi siervo Job? Yo veo a Dios así que se echa aire en sus manitas y hace, ¿ya viste? ¿Ya viste? Y presumiendo el Señor a mi siervo Job, como es recto y íntegro, y lo presume. Y Dios quiere decir, ¿ya viste cómo viste a mis hijos? ¿Cómo enseñan a sus hijos? ¿Ya viste a los hijos de mis hijos cómo obedecen a sus padres? Pero debemos ir a la fuente. No sabes ser hijo, no sabes ser padre, ven a Jesucristo para que te enseñe. Bien, capítulo 29, Betsa, versículo 15 al 17, por favor, ya casi terminamos. 29, Sí. ¿te dije? 15 y 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A ver, hasta ahí. La vara y la corrección dan sabiduría, que es, instrúyelo, corrígelo, y a veces lo tienes que disciplinar con un barazo, ¿verdad? Dice que la vara y la corrección dan sabiduría. ¿El 17? 16. Cuando los impíos son... no, es cierto, no, 17, ¿verdad? Sí, por favor. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo para que descanses y digas, ay, ya me puedo dormir. Porque ya dije, ¿cuántas veces venimos cansados y decimos, estoy tan cansada que no le quiero decir nada porque le hizo bullying? Ya vengo de la escuela y me dijeron que pateó un niño, ya me dijeron que le dijo de cosas, pero estoy tan cansada con los problemas de la casa, no me salieron los chilaquiles y eso que los compré hechos, no me salieron, pero no me importa que yo no puedo tener descanso hasta que haya enseñadole a mi hijo, enseñádole lo que hizo mal, explicádole lo que hizo mal, corregídolo
y diciéndole por qué lo corregí, y quizás después de unas 2 horas voy y lo abrazo y le digo, hijo, te corregí con palabras, exhortándote, pero también con un abrazo, pero lo hice porque te portaste mal, pero quiero que sepas que te amo, y lo abrazas. Entonces tu hijo no te tendrá miedo, sino que dirá, mi padre me corrige, pero también me consuela. Bien, Betsa, por favor, 31-28. 31-28 Proverbios. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Se levantan sus hijos y le dicen, bienaventurada, muchas veces feliz. ¿Por qué? Porque es una madre que no solamente se para temprano y hace hot cakes, que no solamente se viste de payasito y va a la escuela, que no solamente teje para el invierno, que no solamente a veces es psicóloga, abogada, doctora y todo, sino que es una mujer que sabe amar a Dios, sabe amar a su esposo, sabe amar a sus hijos, y es una mujer que la llaman sus hijos bienaventurada, muchas veces feliz. Y 23, 13, 26, por favor, Betsa, 23, el capítulo 13, primero, por favor, 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No lo rehuses corregir, no digas, ay, es que tiene 2 años y nada más dijo una majadería, pobrecito, hasta siguió re bonito. No, no lo rehuses corregir. ¿Por qué? No rehuses corregirlo porque dice que el 23:13. Porque si lo castigas con vara, no morirá. Si tú lo castigas con vara, con la palabra, con una corrección a tiempo, con una disciplina a tiempo y quizás con un varazo en sus pompitas, no morirá, física y espiritual. ¿Cuántos niños yo he visto? Agarran, se suben a la azotea con la bicicleta y la mamá no les dice nada, y cuando ven, ya se fueron para abajo y ya se mataron. ¿Cuántos hijos? La mamá no les dice, deja de estarse juntando con esos vagos, y cuando vemos, venden droga y acaban muertos, porque la mamá y el papá nunca les dijeron nada. Bien, Josué, para finalizar, quiero que busques Proverbios 27, capítulo 27, versículo 12. Fuerte, por favor, Josué. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y se llevan el daño. Muy bien, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pero nosotros como padres debemos de enseñarles a nuestros hijos a que aprendan a ver el mal. Yo siempre le he dicho a Daniel, cuando haya alguien, ven hijo, y lo voy a abrazar y le digo, este es un abrazo de amor. Pero cuando alguien te abrace y te quiera tocar los genitales, o te quiera tocar otras partes del cuerpo, o te quiera abrazar, tú debes de sentir, y este es un abrazo malo si te quieren hacer eso. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a que sean sabios y se aperciban, porque dice que el avisado ve el mal y se esconde. Pero el simple, el que es necio y no entiende, ve el mal y ahí va como buey al matadero. ¿Ok? Bien, aquí nosotros hemos visto también que un padre enseña y da mandamientos a sus hijos, que un padre lo reprende, le dice lo que está mal, le dice, oye, mira, estás mal, le enseña lo que está mal. Y también debemos de ver que nuestros hijos nos deben de ver como honra, que nosotros seamos unos padres que no se avergüencen nuestros hijos de nosotros. El padre aconseja, reprende, dice lo que está mal al hijo. El hijo debe de escuchar, pero también el padre debe de escuchar al hijo. Temprano, si lo amas, lo debes de corregir. Esto no está hablando temprano en la mañana, sino está hablando a tiempo, corrígelo, ¿sí? Dice que lo corrijas a tiempo, y esto es que lo instruyas y lo aconsejes. Le enseñes, instrúyelo, temprano es, corrígelo, aconséjalo, enséñale, exhórtale, amonéstale, dile lo que está mal, ponle un freno a tu hijo y si es necesario una corrección. Y la gente me dice, ¿cómo le voy a corregir con la vara? Bueno, mira, tú pones la vara en un clavito y le dices, hijo, yo te voy a decir 2 veces las cosas. Si te la digo 3 veces, voy a bajar la vara, te voy a dar un varazo con todas mis fuerzas en tus pompas porque no obedeces. Tú se lo dices 1 vez, se lo dices 2 veces. La tercera, aunque te ponga ojitos de carita del gatito de Shrek, vas a bajar la vara y le vas a dar uno con todas tus fuerzas y le vas a decir, te lo dije
y te lo doy porque eres un desobediente, hijo, por esto y por esto. Te vas, vienes a las 2 horas y lo abrazas y le dices, te di un varazo por esto y por esto. Y el niño va a saber que cuando esa vara se baja, no se baja por violencia e ira. No se baja porque no me tendiste la cama, no se baja porque no barriste bien. Se baja porque no obedeces lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Nosotros debemos de enseñarle lo correcto y lo incorrecto a nuestros hijos y las consecuencias de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y de lo malo. En Deuteronomio 28 dice que si tú obedeces los mandamientos, esto te vendrá, si no, esto te vendrá. Aquí Dios nos está enseñando, mira, si tú haces lo correcto, todo esto va a venir como consecuencia, pero si tú haces lo incorrecto, eso te va a venir como consecuencia. A ver, Betsa, ¿tienes por ahí Proverbios 13:14, por favor? Proverbios 13:14. ¿Está por allí? Ok, a ver, hija. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio, ley es saber mandamientos, te aparta de los lazos de la muerte. Muy bien, ¿y qué dice Proverbios 14:26, Betsa? Proverbios 14:26 y luego 14:27. En el temor de Adonai está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Adonai es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, la palabra temor no es que le tengas miedo, sino que respetes a Dios. Si tú respetas a Dios, te irá siempre bien, ¿sí? Dice la Escritura que así como la golondrina hace su nido, así no vendrá en vano la consecuencia, que es que si nosotros hacemos lo recto, no nos vendrá lo malo. Bien, enséñale a que respete a Dios, a tus hijos enséñalo a respetar a Dios, y enséñales que en Dios siempre hay confianza, ¿verdad? Muéstrales que Dios es un Dios sanador, perdonador y de amor y libertador. Bien, castígalo, pero no se apresure tu alma, o sea, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad para destruirlo. Bien, no lo destruyas con tus palabras, con tus actitudes y con tus golpes. Dile que debe de guardar su vida para con Dios, ¿verdad? Proverbios 19:16, ¿qué dice, Betsa? Proverbios 19:16, casi finalizamos ya. Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Y el que guarda el mandamiento, aprecia su alma, ¿verdad? Mas el que menosprecia los caminos de Dios, ¿verdad? Morirá. Muy bien. No nada más hablan una parte física, sino se separará de Dios. Bien, nosotros debemos de darles consejo y corrección. Proverbios 19:20, ¿qué dice, Betsa? Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. Ustedes han visto viejitos bien insensatos, bien necios, bien que dicen, no puedo, ni porque tiene 70 años da algo bueno. ¿Por qué? Porque nunca escucharon ni el consejo y ni el mandamiento. Ok, debemos de exhortar a nuestros hijos. Proverbio 19:27, Betsa, por ahí lo tienes. 19:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que te hacen divagar. ¿Cuántos de aquí han escuchado? No, es que venimos del mono. No, es que no le hagas caso a tus viejos. No, es que no le hagas caso a tus papás. Es que son son el otro. Entonces, cesemos. ¿Qué es cesar? Cuando una llave está abierta, está fluyendo el agua, Josué, a todo lo que da. Pero ¿cómo le hago para que la llave ya no aviente el agua? ¿Qué tengo que hacer? Cerrarla. Entonces debemos de cerrar nuestros oídos, ojos y corazón, ¿verdad? Aquello que no es correcto. Hay 3 tipos de varas. Una es la palabra de Dios. 2 es corregirlo verbalmente, enseñarle lo que está mal. 3, la vara literal, que puede ser un varacito en las pompis, para que no se le olvide lo que hizo.
Proverbios 22:5 para finalizar, Proverbios 22:15, perdón. Proverbios 22, 15. Listo. La necesidad está ligada en el corazón La del necedad, muchacho. perdón, ¿no? ¿La necedad? ¿O qué dice? La necedad Ajá. está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bien, la necedad está ligada, está amarrada en su corazón, pero ¿cómo se la vas a quitar? La necedad Con vara. se quita con vara, con la palabra de Una Dios, corrección. con corregir y a veces con un barazo. Para esto, para finalizar, les digo, nosotros como padre tenemos que decir qué hago mal, cómo trato a mi hijo y cómo lo voy a saber. Ustedes tienen que decirle a sus hijos, quiero que me contesten las siguientes preguntas y le van a poner pregunta número 1, ¿qué te gusta de mí? Pregunta número 2, ¿qué no te gusta de mí? Pregunta número 3, ¿qué te molesta de mí? Pregunta número 4, ¿qué admiras de mí? Pregunta número 5, ¿qué te avergüenza de mí? Y pregunta número 6, ¿qué piensas de mí? Porque nosotros pensamos que somos los mejores padres, pero cuando nos juzgan nuestros hijos, híjole. Una vez, Carla, hice una actividad con mi hijo Daniel en la escuela y venían unas hojitas así y decía, calificación que le doy a mis papás. Y decía, me escuchan del 1 al 7 y muchos niños pusieron 5. Mi papá me cuenta un cuento, del 1 al 10 ponían 3. Mi papá me escucha del 1 al 10, 2. Mi papá ve conmigo la tele del 1 al 10, 1. Mi papá me grita, 10. Mi papá me golpea, 10. Mi papá me dice majaderías, 10. Y los niños tenían, y los maestros cuando me los dieron dijeron, estas son las calificaciones que sus hijos les dan. ¿Me cuenta cuentos? 2. Ah, pero eso sí, los niños se les queda marcado que les pegas, que les gritas y que les insultas. Todos alguna vez hemos ofendido a nuestros hijos de alguna manera, pero nosotros podemos pedirle perdón a nuestros hijos y podemos pedirle perdón a Dios. Bien, para finalizar, voy a orar por cada uno de los que están aquí y de los padres que nos acompañan y los que nos acompañan a través de esta audición. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Hoy hemos escuchado, Señor, que tú nos dices en tu palabra que debemos de enseñarles, corregirles, amarles, disciplinarles. Debemos de ser ejemplo con nuestros hijos. Pero en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo te pido, Padre, danos sabiduría. Perdónanos, Padre, si los hemos golpeado, si los hemos hablado, si les hemos dicho maldiciones. Y, Señor, aún nosotros perdonamos a nuestros padres, papá, porque nos dijeron maldiciones, porque nos golpearon o nos ofendieron. Pero danos sabiduría para ser buenos padres y danos sabiduría para ser buenos hijos, Señor. Y gracias te damos. Sana nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, y por último, hermanos, les comento y les comparto. Un hombre una vez me dijo, un jovencito que era padre de una niña como de 1 año, me dijo, hermana, como que usted sobreprotege a Daniel, déjelo que se estrelle, que se caiga, que se rompa las manos, tiene que aprender. Y yo me quedé y dije, ¿a poco él así quiere que su hija aprenda? Pues qué insensatez. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, estaría haciendo lo bueno, lo malo, y me metí a bañar y le dije al padre, y el padre me dijo, ve y escudriña mi palabra y fíjate si lo que él te dice está bien o mal. Y me di cuenta que está mal, porque ¿cuántos de nosotros no Dios nos habla en su palabra lo correcto y lo incorrecto? Y nos dice, esto está mal, hijo, esto está bien, pero al final tú decides. Entonces, si Dios tiene su Espíritu Santo, siempre nos está recordando lo que hacemos bien o lo que estamos haciendo mal y nos exhorta y nos ayuda a regresar al camino, quiere decir que el Padre en todo momento nos cuida, aunque ya estemos grandes. Bien, espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Estuvieron con nosotros el Ministerio de Amor del Padre, Carla, Josué y Daniel. Ministerios del Amor del Padre los espera después. Bendiciones, hermanos, y bye.